Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar de las elecciones, pero no las elecciones en el Perú, sino las elecciones parlamentarias de medio término, o sea, luego de 3 años, que se han dado en México, que han resultado con, bueno, no el resultado esperado para el presidente y tal vez sí para la oposición. Eso luego de una breve pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy vamos a conversar de algo que ha ocurrido. Claro, hemos estado a veces un poco metidos en la coyuntura, sobre todo en la coyuntura nuestra, viendo lo que ha pasado con las elecciones de Perú, pero en México también ha habido elecciones. Y esto pues ha tenido un desenlace algo mixto, la verdad, para las personas que se encuentran ahí y dependiendo de lo que quieran, en la que AMLO pues ha tenido una mayoría, pero no la mayoría tal vez que se buscaba. Para contarnos un poco lo que ocurrió, se encuentra con nosotros la presidente de RELIAL, la Red Liberal Latinoamericana, Berta Pantoja. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados de estas elecciones parlamentarias en México y más o menos qué es lo que se esperaba? Se esperaba un triunfo mayor de Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza el presidente López Obrador. Se esperaba un triunfo mucho mayor. De hecho, en la Cámara de Diputados tienen lograron 233 diputaciones de 500 que tiene el país, o sea, es un número muy alto. Su competidor más cercano, que subió muchísimo, es el Partido Acción Nacional, que es un partido tradicional también mexicano, con 117. El presidente tiene la mayoría, pero no la mayoría calificada, que es lo que tuvo durante estos primeros 3 años de gobierno. Perdió 50 diputaciones. Eso significa que a pesar de que tuviera los votos de sus 2 partidos satélites, que son el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, tendría, ya lo anunció, que negociar con el resto de los partidos. Para nosotros es importante porque significa que el presidente no podrá realizar los cambios constitucionales con los que nos había amenazado. De acuerdo. Entonces, significa, en cualquier caso, que tiene que negociar. ¿Cómo cambia esto o cómo afecta esto, digamos, a los mecanismos o, digámoslo así, al juego parlamentario que se ha venido llevando hasta el día de hoy? Bueno, le afecta muchísimo porque el presidente no sabe lo que implica la palabra negociar. Entonces va a tener que negociar con la oposición porque, bueno, esa es la política, el arte de la negociación, va a tener que negociar. Nos dio a entender el día de ayer que negociaría con el PRI, como que serían sus aliados naturales. Nosotros esperamos que los partidos de oposición ahora al presidente, que serían el PRI, el PAN y el PRD, negocien, pero no se vendan al presidente, porque sería catastrófico para el país. Ahora, en esta composición del Congreso, sigue teniendo, digamos, Morena la mayoría, no tanto como tenía antes, de ahí luego hay 117 diputados. ¿Cómo quedan las demás? ¿Hay mucha fragmentación o más bien los otros bloques que quedan son 3 o 4 que de alguna manera puedan hacerle frente a López Obrador? En realidad, yo hablaría de 2 bloques. En el que está López Obrador, que es el partido Morena, el Partido del Trabajo que les decía, y el Verde Ecologista, que tiene de verde y de ecologista lo que yo tengo de rusa, pero bueno. Y por otra parte están los 3 partidos tradicionales, el PAN, que lo podríamos calificar de derecha, el PRI, que todos conocen, y el PRD, que era el partido que originalmente fue de izquierda y en el que militó López Obrador muchísimos años. Esos serían los 2 bloques. Y surgieron otros pequeños partidos que se les permitió participar en esta elección, que es el Partido de los Evangélicos, el Partido del Sindicato de Maestros, pero lograron muy pocos diputados. Solamente el Partido de los Evangélicos logró 6 diputados, que aunque le sumarán a López Obrador no serán suficientes. Estos 3 partidos pequeños, emergentes, cercanos a López Obrador, pierden su registro porque no lograron los votos necesarios para mantenerlo. Entonces, yo hablaría de 2 bloques, el de López Obrador y el de la oposición, que esperamos que se mantenga como tal. De acuerdo.
Ahora, y en este contexto, digamos, ¿cuánto necesita López Obrador del Congreso? Porque, digamos, sigue en gobierno, ¿cierto? Y hay una cantidad determinada de cosas que se pueden hacer sin el Congreso, tomando en cuenta lo que se viene. ¿Requiere de esta, o sea, necesitaba del Congreso o no necesitaba tanto el Congreso, al menos para su plan de gobierno? Necesitará, él amenazó con reformas constitucionales, sobre todo para desaparecer los organismos autónomos, entre ellos la autoridad electoral, y porque judicialmente se le dijo que era anticonstitucional sus reformas energéticas que estaba haciendo, y entonces dijo, bueno, no hay problema, si es anticonstitucional, pues cambiamos la Constitución. Ahora ya no lo puede hacer. Para poder cambiar la Constitución se requieren 2/3 partes del Congreso, no los tiene, tendrá que negociarlos. Hay cosas que sí podrá pasar porque con los votos que tiene, los diputados que tiene, podrá quizá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Pero lo más importante y lo que más miedo nos daba eran las reformas constitucionales. ¿Es necesario el Congreso? Y de alguna manera sí. se ha puesto un parche sobre eso, digamos. Sí, claro. Sí, la verdad es que sí. O sea, los resultados de la elección Ahora, son malos, pero esto es bueno. Digamos, no gana nadie lo que quería ganar, pongámoslo así, tal vez con estos resultados. Se queda como que en una situación indefinida durante bastante tiempo que se tiene que resolver de alguna forma. Bueno, estamos hablando del Congreso, pero yo quisiera decirte que tuvo un avance espectacular en el país. De 15 gubernaturas fuertes que se jugaban, ganó 10. Es decir, no tenían esa presencia nacional y ya la tienen. Lo mismo en los congresos locales, tuvo un gran avance que le van a permitir. ¿Y qué significa esto, digamos, para el...? Bueno, significa una presencia muy fuerte y un margen de maniobra muy amplio para la elección presidencial del 2024. De acuerdo. Ahora, en este contexto, digamos, ¿cuál es la percepción de México, los mexicanos, las encuestas? ¿Qué dicen sobre López Obrador? Tomando en cuenta además el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, claramente Perú no es un punto de referencia que sea comparable con muchos países, sobre todo por la agitación México que hemos tenido en el último año y medio. Tampoco México. Pero bueno, entonces tomando eso en cuenta, digamos, o sea, uno esperaría que la pandemia le haya pegado al gobierno, ¿no? En cuanto a aceptación a AMLO, y más bien los resultados parecen mostrar que tal vez no tanto. ¿Cómo va ahí el tema? Pues en realidad, bueno, voy a darte un antecedente. Los últimos presidentes, Fox, Calderón y Peña Nieto, llegaron a la elección intermedia, que es esta, con una popularidad un poco superior o igual a la de López Obrador, es decir, una popularidad alta. La gente todavía le sigue dando cierto reconocimiento, como todavía te falta y demás. Igual que los otros presidentes, en la elección intermedia perdieron presencia en el Congreso, eso pasa igual que todos. Y yo creo que López Obrador nos tiene que decir que está feliz. Yo creo que perdieron algo muy importante, que era un bastión muy importante de la izquierda y sobre todo de su gente, que es la Ciudad de México. En la Ciudad de México está dividida en alcaldías y la oposición tenía anteriormente tres alcaldías y hoy tiene más de la mitad. O sea, la ciudad realmente, que es prácticamente la clase media lo rechazó. Las clases más bajas siguen pensando que si les dan oportunidad, López Obrador podrá darles lo que les había prometido. Ok, ahora volviendo un poco a la situación del Congreso, tomando en cuenta lo que nos has explicado sobre que hay, digamos, básicamente los de López Obrador y la oposición, ¿tiene suficiente maniobra López Obrador para llevar a cabo algunas de sus iniciativas un poco más drásticas? Tal vez no necesariamente las reformas constitucionales, que es lo que más tenía asustado a todos, pero sí otras que le den suficiente mayoría que podrían afectar negativamente al país, o es suficientemente fuerte tal vez la oposición para parar o frenar eso un poco, o lo único que se puede frenar es básicamente la reforma constitucional.
Lo que se puede frenar son las reformas constitucionales. Algunas leyes las podrá pasar sin ningún problema, porque tiene los votos que se necesitan. Quizá no verá afectado su proyecto de nación en lo que se refiere a presupuesto y demás, porque tiene los votos. Tendríamos que ver cuánto le cobra, sobre todo el Partido Verde, a López Obrador por votar con él. Eso podría cambiar las cosas. El Partido Verde, que se ha vendido al presidente de turno, ya dijo que renegociará con López Obrador. Entonces habrá que ver. Yo no creo que negocien contra López Obrador, pero bueno, lo veremos. Lo que sí es cierto es que muchas de las leyes las podrá pasar sin ningún problema, igual que en el Senado de la República. Nosotros tenemos un Congreso bicameral y tiene también los votos que necesita en el Senado de la República, entonces no tendrá ningún problema. En el Senado. Sí. Ahora, y justamente antes de irnos a una breve pausa, la pregunta es un poco por el sistema, porque acá, digamos, hay algunas iniciativas por implementar un mecanismo de renovación, por mitades, por tercios, o cada 3 años del Congreso, o cada 2 años y medio por el Congreso, y en general mecanismos que ayuden un poco más al control parlamentario y de los parlamentarios en sí, ¿no? Como también podría ser la bicameralidad, que acá no se tiene. Esto de renovar el Congreso cada 3 años es positivo, permite hacer estos cambios y de alguna manera evitar, digamos, que se mantengan las preferencias durante el tiempo inicial. O sea, ¿esto es bueno para la democracia de México, en otras palabras? Yo creo que es bueno para la democracia de México. Eso después de una pausa. Berta. Bien. Nos desarrollamos eso después de la pausa. Ahora volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto. Nos acompaña Berta Pantoja, presidente de Relial. Estábamos hablando sobre las elecciones en México y la pregunta ahora que quedaba antes de irnos a la pausa era, digamos, ¿cuán beneficioso es estas elecciones de medio término o de renovar el Congreso, mejor dicho, cada 3 años para la democracia en México? ¿Cómo lo ves, señora Pantoja? Yo creo que para nosotros es importante. El periodo presidencial en México es de 6 años. La elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados es un referéndum para el presidente. Es decir, se le puede aprobar y se le puede dar los votos que necesita o se le puede frenar. O sea, yo creo que para la democracia mexicana es bueno e importante. Yo creo que es de las cosas que tendrían que mantenerse. Ok. Y digamos, ¿qué otros mecanismos tienen de liberación de presión en México? Por ejemplo, acá nosotros no tenemos esta renovación a la mitad de periodo o ni siquiera tenemos bicameralidad. ¿Qué otras cosas le permiten a México, digamos, generar controles que no lleven a momentos de tensión alta en la sociedad? Bueno, teníamos los organismos autónomos que creo que han jugado un papel muy importante, especialmente el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Acceso a la Información, creo que ha jugado un papel muy importante, y estos organismos permitían tener un mucho mejor equilibrio. Con una velocidad que no esperábamos, el presidente ha desmantelado varios de ellos, algunos se mantienen, y yo creo que son muy, muy importantes para mantener un freno y una vigilancia, sobre todo al Ejecutivo. Yo creo que los organismos de acuerdo. autónomos Ahora, y en lo que ser, sí. No, deberían ser la apuesta de todos, Sebastián. Tener organismos autónomos a todos nos ayudaría. Dime. Ahora, tomando en cuenta lo que se viene en estos años para México, estos siguientes 3 años, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué se espera, digamos, desde la sociedad civil respecto del gobierno? Y además tomando en cuenta que la situación de México también es complicada por la pandemia en sí, ¿no? ¿Cómo va las distintas, ¿la vacunación? ¿Cómo lo diríamos? Se me está yendo las vacunaciones, se me ha ido la palabra, pero las vacunaciones en efecto para las personas. Mira, yo creo que en ese sentido la pandemia ha sido tan desastroso el manejo tanto en Perú como en México. Según lo que sé, son los países que lo hemos hecho peor. Entonces, eso ha sido nefasto. Nosotros hemos avanzado en el proceso de vacunación.
Esta semana ya se vacunaron en la primera etapa los mayores de 60, en la segunda los mayores de 50 más maestros, y esta semana empieza la vacunación a mayores de 40 y mujeres embarazadas, y terminó ya la de los maestros. Entonces, es un avance que yo creo que es importante, sobre todo para la reactivación económica. Y en ese sentido, digamos, espera, digamos, para los siguientes años? ¿Hay políticas puntuales que se estén pensando en estos momentos en México para que ayuden a esta reactivación económica y den apoyo a las personas que se han quedado en peor situación luego de esta terrible enfermedad? No, México no tiene esos programas, no se ha apoyado, es el único país creo que en Latinoamérica que no ha apoyado a las empresas y a las personas, no lo ha hecho, ha sido como ridículo. Nosotros tenemos la apuesta de que el Tratado de Libre Comercio lo obligue a reactivar una serie de cosas, sobre todo las cuestiones laborales, que creemos que son importantes, y que deje de cambiar las leyes de inversión extranjera para dar certeza a la inversión. Entonces, esperamos que el Tratado de Libre Comercio en ese sentido apoye. Y desde la sociedad, desde las organizaciones de la sociedad que han sido muy atacadas, todos los días atacadas, igual que la prensa, por el presidente, todos los días los ataca, creo que ha surgido una solidaridad hacia las organizaciones sociales, sobre todo aquellas que combaten la corrupción, que combaten la censura, en fin, creo que hay organizaciones que gracias a los ataques del presidente de alguna forma han consolidado su presencia en la opinión pública, y creo que eso va a ser beneficioso. Creo que lo único que puede realmente ponerle un freno o, por decirlo de alguna forma, suavizar la política de López Obrador, pues es el Tratado de Libre Comercio, sin duda alguna. O sea, no hay ninguna otra forma, digamos, de suavizar las políticas que está tomando y las medidas que de alguna forma entendería no son particularmente beneficiosas para la sociedad. Yo no la veo, Sebastián. Quizás si las haya, yo no las veo. He visto tomando eso como punto de partida, sí. He visto a los empresarios intentar acercarse, dialogar, proponer, volver a negociar, en fin, y el presidente salir contentos y decir sí, ya quedamos un acuerdo, y el presidente vuelve a su plan original, que realmente es un poco incomprensible. Este país ha crecido y sin duda ha crecido gracias a los empresarios que crean riqueza y dan empleo, ¿no? Entonces es muy difícil de entender. Ahora, desde el diagnóstico que nos das sobre la situación y tomando en cuenta además que de alguna manera, si bien no ha sido ideal para muchos estas elecciones, tampoco ha sido ideal para López Obrador, ¿qué se espera que ocurra en estos años que se vienen, en estos últimos 3 años, tanto del Congreso como de parte del gobierno? De parte del gobierno yo creo que va a crecer su ejército de servidores de la nación y su ejército de personas que reciben dinero del gobierno. Creo que va a seguir castigando programas importantes como el de la salud, por ejemplo, que desmanteló el sistema de salud que teníamos, que igual hablábamos nosotros hace un momento de las vacunas, que electoralmente le era muy importante vacunar, pero yo te puedo decir que el país tiene desde el año pasado un terrible problema, por ejemplo, en medicamentos contra el cáncer. Es decir, hay gente muriendo porque en México la salud pública que se desmanteló no tiene las medicinas. Es decir, pero yo creo que López Obrador va a seguir castigando estos programas para tener recursos para estar dando subsidios directos a grupos de personas que sin duda lo necesitarán, pero que de alguna forma le asegurarán tener votos para la elección del 2024. Ahora, ¿y es sostenible la estrategia de López Obrador? Usualmente, por lo menos la experiencia muestra que no se puede mantener eso demasiado tiempo, ese tipo de asistencialismo. Pues mira, yo
creo que va a encontrar la manera de hacerlo. Es decir, tenemos miedo que haga algo parecido a lo que hizo Cristina Kirchner con los recursos de las pensiones y demás. Yo creo que va a intentar hacerlo de forma bastante desastrosa para el país. Ahora, ¿cómo funciona, para los que no conocemos un poco el sistema de pensiones de México en este caso, y por qué ocurre ese miedo tan terrible? Bueno, uno porque lo hizo la Kirchner y lo hizo sin tentarse el corazón. El sistema de pensiones en México es mixto. Hay una parte que la maneja el gobierno federal y la otra son privadas, son fondos privados. Y los trabajadores abonamos a nuestra cuenta mensualmente una cuota que nos descuentan de nuestro salario. Los patrones aportan otra cuota y estamos en la posibilidad de aportar voluntariamente cuando nosotros lo deseamos. Es un fondo importante y, perdón, te voy a interrumpir, y el líder del Senado de Morena ha amenazado varias veces con hacer eso. No es que se me esté ocurriendo, es que ya lo han dicho. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Se nos acabó el tiempo. Esperemos podamos conversar más adelante con mejores noticias, tal vez, de las que estamos teniendo en estos instantes de las elecciones de México. Muchas gracias, señora Pantoja. Eso espero. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Pausa y volvemos con el final. Estamos de vuelta con la parte final del programa y como lo escuchábamos, los resultados de las elecciones parlamentarias han logrado de alguna forma contener ligeramente a Manuel López Obrador, el presidente de México. Sin embargo, no ha sido lo suficiente para la oposición para tal vez hacer un freno absoluto. Lo que sí, solo se van a poder pasar leyes, digamos, con una mayoría relativa, pero no la mayoría calificada necesaria para un cambio en la Constitución, que era el motivo principal o lo que se buscaba de parte del gobierno mexicano. Sin embargo, sí ha habido un aumento, digamos, del poder, al menos en las gobernaturas regionales, con de las 15 más importantes, 10 siendo ganadas por el partido Morena, el partido justamente de AMLO, lo que va a significar, digamos, un aumento en la posición de esta agrupación que además, no nos olvidemos, México como Perú ha tenido una de las peores o uno de los peores desempeños en el manejo de la pandemia del mundo. Con eso nosotros nos despedimos a esta hora. Y no se olvide de buscarnos en YouTube, se lo pone en contexto y nos va a encontrar. Tenemos todos los temas geopolíticos como este y también de política nacional. Nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.